Siempre que viajo me encanta ver por la ventana del avión y jugar a adivinar sobre qué territorio estoy volando. Aquí estaba viendo desde mi ventana un lugar muy cercano al límite fronterizo con Estados Unidos. Llegó un momento en el que no podía parar de pensar cómo es que puedo cruzar de una forma segura y rápida, mientras que literalmente miles de personas mueren cada día en el intento por alcanzar sus sueños. A los 12 años salí de mi país. Los 12 años, wow, 12 años. Y solito, solito. que no conocía yo más que la pura ciudad más grande, la que estaba más cerca de ahí.
¿Y aquí empezó en el cultivo del jitomate? Entonces? Aquí fui a trabajar en el field del jitomate, en la limpieza del jitomate, o también en la cosecha de noche. ¿Llegó aquí a Sacramento? No, yo llegué a Davis. Davis, ok. Davis, ¿A California. Davis? Davis, California. Está aquí, como a 20 minutos de aquí. No, menos. Menos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se vino? O sea, Por ¿cómo el llegó? cerro, Por el cerro. corriendo. ¿Y qué experiencia tuvo con la migra? Sí, hubo varias experiencias. Venía una muchacha así casi a tu tamaño, Ujú. yo creo que de unos 15, 16 años. Ok. Y pues ya se quería quedar en el camino y cuando cruzamos, por poco se la lleva un carro. Que Ay. cruzamos una carretera ahí en Chulavista. Pero ya después de ahí yo ya no me di cuenta de ella porque nos encerraron en una casa en Chulavista. Y de Chulavista fueron por nosotros. Y pues yo no sabía, yo nomás sabía que era Chulavista. Hasta después de años fui a conocer yo Chulavista. Dije, aquí es donde es. Y cuando llegó acá, ¿cómo aprendió lo que trabaja hoy? Pues buscando trabajo por conocidos y decían vete ahí y ahí va a haber trabajo y así fui aprendiéndolos. ¿Se le hacía justo lo que ganaba al principio? Pues uno no sabía los precios, uno lo que quería agarrar un peso para vivir o comer. Ujú. Eso no era de que Pero sí pagaban un poco. sí, aún pagaban poco. Yo trabajé muchos años haciendo casas móviles, casas de vivir. Ujú. Ahí es donde aprendí yo la construcción, en las casas esas móviles. Y ahí trabajé también haciendo gasolineras, desde el piso, todo el edificio. ¿Ya cuántos años de trabajar acá? Y Aquí yo tengo 40 años. 40 años. Wow. 40 años, estoy todavía nuevecito, ¿no? Sus hijos nacieron acá y todo. Sí, eso sí, ya nacieron aquí. Ah, dice que vino solo, ¿verdad? Sí, todos mis hermanos aquí vivían ya, los grandes todos tenían muchos años que vivían aquí. Es más, yo no conocía a los mayores, Ajá. mis hermanos mayores yo nunca los conocí. Ya hasta ya de los, ¿qué será? Como de los 13 años para arriba los conocí. Al mayor. Él se vino como creo que en el 60 y... Como en el 67 él se salió el mayor de México y jamás volvió. ¿Y todos sus hermanos se vinieron también o no más? ¿De uno por uno? ¿Y uno por uno? Sí. No, por uno. Wow. ¿Tuvo algún apoyo para pasar acá? O sea, ¿o usted por su cuenta, todo solo? No, yo de Guanajuato a Tijuana, Ajá. yo. ¿A cómo a El Ride? transporte de México a Tijuana, de Guanajuato. Pero sí pasó mojado, le cobraron mucho. Esa vez eran 200, parece que eran 250 la cruz que cruza. Híjole. ¿Y sabe cuánto están cobrando ahorita? 11,000 para arriba. 17,000 hasta Para ahorrar ese dinero acá, yo a mucha gente le digo, me dice, no, que me quiero ir para allá. Y yo, ¿sabes qué? Para cruzar por el cerro no lo vas a hacer. Si vas por la línea, mínimo necesitas $11,000. Y si hay alguien que te dé $11,000, te preste, quédate aquí y haz un negocio. pues sí va a Porque tener para ese- estar allá ahorrar uno $11,000 no está fácil. Porque tienes que pagar renta, tienes que pagar comida y el cheque se te va. Les digo yo. Así es de que yo preferiblemente, si puedo conseguir yo $11,000, mejor un me quedo negocio aquí. allá. Mejor me quedo en mi país. Se puede hacer un negocio con 11,000, ¿no? Claro. Un negocio grandísimo. Grandísimo.
No, 200 dólares. Ah, $200. 250 dólares en esos tiempos. Eso era lo que costaba, porque mira, yo conozco muchas personas que en aquellos tiempos no estaban arreglados, todavía no arreglaba uno y hasta que la situación llegó del presidente. Por la amnistía o por el tiempo se arreglaba. Es que hubo una amnistía en los 80. Sí. Y la mayoría de personas que yo conocía ya estaban grandes, que vivían en mi rancho. Se venían 6 meses nada más. Se acababa la cosecha, no se acababa la cosecha, sino que se iban por la fiesta. No, ilegales. Se iban nada más a la fiesta de ahí del rancho. Y regresaban a trabajar. Se quedaban unos 2-3 meses y se venían después de enero, marzo. Se venían, cruzaban y luego casi el primer cheque pagaban toda la deuda de cuando cruzaron, porque cruzaban por 250 dólares. En ese tiempo la renta te costaba en una casa de 2 recámaras o digamos 3 recámaras, te costaba 250 dólares, 300 dólares. Y luego se juntaban muchísimos para Se juntaban compartir, muchos. para compartir. Vivían de hasta de 18 en una casita, en un garage. Departamento. En un garage que le agregaban a la casa. Ahí pagaban todos y salía barato. ¿Usted considera que es más difícil migrar ahora o era más Pues sí. fácil? ¿Más difícil ahora? Mucho más difícil, hija. A pesar de que han evolucionado como las instituciones y las organizaciones según para apoyar. No, entre más está peor para el emigrante. Todo va más y más y más. Si tú te topas con un racista ahorita, aunque estés nacido aquí, seas nacido aquí, o estés arreglado, si es racista, te va a atacar. Te va a decir, hey, regrésate a tu país. Aunque estés arreglado, ¿no? ¿Y quién? ¿Pero quién es americano? Lo que yo me pregunto. No, todos somos inmigrantes. ¿Quién es americano? Todos somos americanos, dicen los Tigres del Norte. Sí. El Centroamérica es El Salvador y es Centroamérica. Pues era México esto. Es Centroamérica. Centroamérica. Así es de que, aunque estén en el Centroamérica, son americanos. También son Suramérica también es americano. Como dice mi tío Beto, la esposa de mi tía Dalia, que un gringo una vez le dijo así de que beaner y no sé qué, y le empezó a decir, y mi tío le dijo, pues tú eres más migrante que yo, o sea, tu descendencia viene desde el otro lado del mundo. Del continente, sí. Porque no hay gente original de aquí. Todos venimos de un lado. Los únicos que deben de ser originales de aquí son los indios. Nosotros tenemos parte de indio. Pues sí. Aunque no queramos, ¿Tenemos? parte de indio. Claro. Aunque no creo. Del país hay una parte que era de México. Sí. Casi 53. Vamos a poner a 53. Lo que le cierra la fuerza. Sí, ya aprendí. Yo lo que sé que ahorita en mi historia vivo muy bien aquí en Estados Unidos. Muy bien. Me ha ido muy bien. Gracias a Dios que... Después de mucho tiempo. Sí. Buenísimo, está buenísimo. Mira, nomás qué tirada traigo. Esta es mi oficina. Es la oficina movible esta. Ay, pues muchas gracias, don Beto. Muchas gracias por todo. Mucho gusto y mucha suerte, mucho Adiós, éxito. gracias. Bye, bye.